10:37 minutos en la República Argentina. Voy a tomar contacto con el presidente de la Cámara de Construcciones de la República Argentina, que es nuestro amigo Iván Sesech, paranaense, por supuesto, entrerriano, que se encuentra al mando o a la presidencia de esta institución. Hola Iván, ¿cómo te va? Muy buen día. Aquí Sergio Enich y Horacio Mogle te saludan. ¿Cómo estás? Buen día, Sergio. Buen día, Horacio. ¿Cómo andás? Pero muy bien. ¿Cómo estás vos? Bien, ¿Todo en orden? Se lo escucha muy bien, sí. Ajá. ¿Andas muy bien? Bueno, en lo personal, muy bien, sí, gracias. Vale la aclaración. ¿Por qué la aclaración? A ver. Enorme cantidad de años que tenemos, ¿no? Así que te agradezco la... Por supuesto. En cuanto al sector, bueno, el sector de la construcción es un sector que viene muy golpeado, ¿no? Y inclusive antes de la pandemia, Horacio, con lo cual nosotros estamos trabajando en propuestas permanentemente, ¿no? Pero en esta ocasión con respecto a lo que tiene que ver con el sector privado, porque básicamente el sector público es una cuestión de presupuesto, tanto a nivel nacional como en los niveles provinciales, ¿no? Y de ejecución de esa inversión pública que definen mediante el presupuesto y en el Congreso, etcétera, ¿no? Pero en cuanto a la parte privada, necesitamos justamente que el Estado de alguna manera la motorice, y son básicamente dos aristas. Una que tiene que ver específicamente en el tema de vivienda, de acceso a la vivienda privada. Una tiene que ver con tratar de bajar los costos y los precios justamente de esas viviendas para que la gente pueda estar más cerca, ¿no? de acceder. Eso tiene que ver con la primera de las leyes que se anunciaron ayer, con incentivos básicamente a la inversión o a generar oferta en función de determinadas medidas que están siendo enviadas al Congreso y que seguramente debatiremos también nosotros en el ámbito de la Comisión de labor parlamentaria para poder tratar de profundizar, ¿no es cierto?, en cuanto a lo que se envía y a lo que se logre. Eso por un lado. Y por el otro está la necesidad de darle a la gente una herramienta financiera para que pueda programar su vida con el pago de una cuota de un crédito hipotecario que de alguna manera que le varíe en función de los ingresos salariales del grupo familiar, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros habíamos hecho esta propuesta justamente de que varíe del salario, del CBS, la parte del tomador del crédito, y que por el otro lado el ahorrista se garantice, digamos, que su ahorro varíe en función de la inflación, que se proteja en función de la inflación. Por supuesto, más el spread que cada uno de los bancos en función justamente del mercado, ¿no?, en donde por esos fondos le ofrezca, y de la misma manera seguramente en el crédito hipotecario, además del CBS para la actualización del mismo y de la cuota, habrá un spread que también será parte de todo este esquema. Bueno, pero a su vez, para que eso funcione, proponíamos un fondo compensador, que en este caso el gobierno lo ha traducido en un fondo fiduciario que funciona con diferentes ingresos y para el cual han enviado un proyecto de ley al Congreso para establecerlo y poder iniciar este camino, ¿no? En este anuncio que se hizo ayer y que tuviste presente, ¿sí?, parte de esto es lo que viene como el andamiaje si se consiguen los dólares frescos que está necesitando el gobierno nacional. A ver, ¿qué lectura haces de los anuncios de las medidas en el gobierno en el día de ayer? ¿Que van de cara hasta este sector, hacia ese lugar, o prácticamente es una valla aspirina lo de ayer? Mira, creo que el tema de las medidas que se anunciaron y que tienen que ver con el dólar, que no son específicamente las que nos corresponden a nosotros, ¿no? No. Son las que son básicamente las que le corresponden al campo, ¿no?, y a la agroindustria. Ellos mismos han dicho que son medidas en el buen sentido, pero que podrían ser más profundas, ¿no? Entonces, bueno, eso se verá en estos días, se verá también si el gobierno básicamente depende o no solamente de estas medidas para conseguir los dólares que necesita, o básicamente habrá otro tipo de medidas que generen mayor cantidad de reservas para el Banco Central. De todas maneras, lo importante es que de ayer a hoy
todos los que de alguna manera estuvimos en las medidas o enmarcados en las medidas que se tomaron, hoy estamos con mejores perspectivas que ayer, lo cual no es poco. A ver, ¿no? Y esto responde en el qué a las mejores perspectivas. ¿Qué considera que se puede dar, por ejemplo, un aliciente rápido a la hora de forjar el tema de la construcción? Estoy mirando porque salió Pesce a hablar diciendo de que esto está apuntado para los productores y los chacareros que se animan a vender el grano inmediatamente. Otro piensa que estos anuncios están pactados con las agroexportadoras, como para liquidar lo más rápido posible algún tipo de granos, en este caso soja y demás, con el elevamiento de las retenciones y así también la baja de lo que tiene que ver con las alicuotas. Se supone que con esos dólares se incentivaría todo el tema de la construcción interna y por supuesto también el tema de la compra de maquinarias que se necesita, todo en compra dólares. A ver, ¿qué de esto? Pero, Horacio, una sí. Cosa, digamos, no está atada con la otra, ¿no? No lo ves atado. Son medidas apuntadas para dos cuestiones distintas. Una, la que tiene que ver justamente con las exportaciones y la baja de las retenciones para las exportaciones que en el campo pasan de un 33 a un 30% por un determinado plazo periodo de tiempo. Y en otros productos de exportación directamente se eliminan, es decir, hay una canasta importante, digamos, de medidas en función de las retenciones. Eso tiene que ver justamente, entiendo, con el aumento de las reservas del Banco Central, ¿no? Por un lado, y de la generación de dólares para el gobierno, ahora para el Banco Central en realidad. Pero por el otro lado, las otras medidas, como las que hablábamos con respecto al sector de la construcción, no tienen que ver con eso. Una cosa no está ligada con la otra, sino que tiene que ver con justamente la necesidad de hacer crecer la economía del país, en este caso de la mano de diferentes actores y sectores, como son la industria y la construcción. Son dos situaciones que fueron parte de los anuncios de ayer, pero que no necesariamente una está ligada a la otra, ¿no? Bien. Iván, en este sentido, bueno, la construcción ha sido una alternativa muy viable para aquellos que de alguna manera veían que sus ahorros se le estaban desvalorizando y que debían ser canalizados de alguna manera para mantenerse a través del tiempo y de la inflación. Esto hizo que se reactivara una actividad, la construcción, por encima de otras que se encontraban alicaídas. Esto se ve reflejado en el manejo de estadísticas, en el manejo de resúmenes y demás que llevan adelante desde la Cámara. O sea, ¿hay fehacientemente, digamos, muestra de que esto ha sido así? Sí, efectivamente. Es decir, nosotros hemos logrado crecer en estos últimos meses más que otros sectores, pero lamentablemente habíamos caído mucho más que otros sectores, ¿no? Para que tengamos una idea, en abril, que fue el peor momento de la cuarentena, ¿no? En donde prácticamente la actividad estaba impedida, a excepción de las obras públicas que se declararon esenciales, la caída de nuestra industria fue del 86% interanual, ¿no? Sí. Y contra otras industrias que cayeron el 30% y otras el 15%, es decir, nosotros duplicamos a la industria en general, sobre todo. Por supuesto que semejante caída, como siempre decimos, la construcción de alguna manera multiplica los ciclos económicos, ¿no? Es un termómetro porque es la primera que cae y la primera que sube. Cierto. Por eso decimos que es un termómetro de la economía y es necesariamente así, no en Argentina, sino en el mundo, comprobado no por nosotros, sino por el Banco Mundial, por el Fondo Monetario, por los especialistas que de alguna manera se dedican justamente a hacer este tipo de análisis. Y bueno, y en función de lo que vos decías, obviamente que el repunte de la construcción empieza a ser importante, pero justamente por esto, ¿no? Por una cuestión de que amplifica los ciclos económicos y también a otras industrias. Y sí, eso se ve reflejado en la actividad económica también, porque como ayer anunció el ministro, por ejemplo, en lo que fue septiembre, la recaudación fiscal ya fue mayor en cuanto al crecimiento con respecto al año pasado que lo que fue la inflación, con lo cual eso es un excelente indicador que la actividad económica, bueno, empieza a vislumbrar
una situación ya diferencial de lo que venían siendo los últimos meses, ¿no? Sí, también está el tema de la moratoria, que todo el mundo se acoge ahí y empieza a hacer un poco de líneas de pagos hacia adelante, ¿no? Que no es un dato menor también. Esta Pero no te esta olvides mega que la moratoria en la que se ha sumado todo el mundo. hay moratoria, pero también hay muchas disposiciones para el pago posterior, digamos, de impuestos. La moratoria tiene un pago muy chico, digamos, para el ingreso a la moratoria, es decir, no sé cuánto afectará la moratoria, Horacio, es probable que sea como vos decís. De todas maneras, digamos, son expectativas, y obviamente estas medidas verán si se profundiza esa situación o no, si esto Bien. da resultado o no, ¿no? Iván, ahí está la gran incógnita, ¿no? Y para eso parece que todos los analistas coinciden en un solo punto, el tema de confianza. ¿El sector ve que hay confianza como para que se vuelvan a generar estas inversiones, reglas claras como esto que estaba solicitando, que se viene trabajando hace tiempo y se tiene que plasmar en el Congreso, que es lo que está solicitando el sector de la construcción, reglas claras en el tema del financiamiento, el spread, los créditos, las inversiones, la potencialidad de empezar a volver a sacar los 200.000 millones de dólares que tienen los argentinos acá? O sea, ya hoy tenés un contexto en el que nadie te va a prestar un peso más hacia afuera porque le debes a todo el mundo. Y que los argentinos, y además están esperando que los empresarios argentinos hagan su esfuerzo para levantar la economía, que son los que tienen este dinero guardado. ¿Ves confianza como para que se reactive pronto este sector, que es el que estás encabezando, de estos 200.000 millones de dólares como para ponerlos en obras, en ladrillos, en la construcción rápidamente? Mira, los 200.000 millones de dólares a los que vos haces mención, bueno, nosotros, digamos, nuestras apreciaciones tienen un número un poco menor, ¿no? Pero de todas maneras están fuera del sistema bancario, ¿no? Exacto. No del sistema bancario, están fuera del sistema. Está todo sistema. Con lo cual, claro, con lo cual para que eso se produzca, Horacio, lo que tiene que haber es una exteriorización, justamente, un blanqueo, ¿no? Eso no es parte de esta medida, con lo cual esa situación no se va a dar hasta ahora, digamos, esos 200.000 millones de dólares no van a ingresar al circuito económico, a excepción de que ocurra un blanqueo y de que, por otro lado, una vez tomada esa decisión, la gente confíe y decida blanquearlos, ¿me explico? Con lo cual, hoy eso no es parte de nuestro análisis o de nuestra expectativa, sino que sí estamos muy concentrados en dos puntos fundamentales que tienen que ver con la ejecución presupuestaria, sobre todo del gobierno nacional, viendo que los gobiernos provinciales están muy complicados con sus finanzas y que el gasto público de alguna manera le demanda la gran mayoría de sus ingresos. Y adicionalmente, con respecto a la parte privada, en lo que hablábamos recién, la situación de generar inversiones, de generar motivación para las inversiones privadas, adicionalmente a la que hoy también ustedes decían al inicio de la nota, que tiene que ver con los argentinos que de alguna manera se resguardan en cuanto a sus ahorros, invirtiendo en la construcción, más hoy cuando el costo del metro cuadrado en dólares ha bajado tremendamente, sustancialmente, sí. Y bueno, mucha gente aprovecha esa situación porque obviamente en algún momento recuperará esa inversión en dólares y con una ganancia importante, ¿no? Ivancito querido, te mando un abrazo, gracias. Y gracias por este contacto, como siempre, ¿eh? Te paseamos por todos lados, en lo macro, pero bueno, me parece que todo influye en una de las repercusiones, o repercute, mejor dicho, en uno de los sectores que siempre se piensa como el salvataje y dinamizador de lo que es la economía argentina, ¿no es cierto? El ladrillo, es cultural y es cultural en esa materia. Y como al peso nunca se le tiene confianza. La confianza, claro. Sí, el ladrillo es como un resguardo fundamental. Ojalá que se reactive cuanto antes esta situación. Gracias por tus apreciaciones. Gracias por el contacto y sabes que cuando lo desees, acá estamos. Un abrazo, chao, chao. Iván Sesech, entonces, al frente de lo que es la Cámara Argentina de la Construcción, hablando sobre los anuncios del gobierno de hacer, y bueno, lo ampliamos un poco.